¿Alguna vez tuviste todo en tus manos, pero sentiste que te faltaba algo? ¿Alguna vez fuiste aplaudido por muchos, pero dentro de ti el silencio era ensordecedor? Es curioso cómo, incluso rodeados de comodidades, de promesas humanas, de expectativas que el mundo lanza sobre nosotros, aún así, el corazón clama por algo más grande. Algo, y tal vez por eso, la historia de San Luis Gonzaga sigue tocando tantas almas, generación tras generación, porque expone una verdad que pocos tienen el valor de enfrentar. No todo trono vale la pena ocupar, y no toda gloria viene de Dios. Prepárate, lo que vas a escuchar en este video no es una biografía fría, ni un resumen escolar, es una inmersión profunda en el alma de un joven que eligió vivir de forma radical, intensa, santa. Un joven que pudo haber sido príncipe, duque, comandante, pero decidió ser siervo, intercesor, mártir del amor. ¿Por qué? Que lleva a alguien a renunciar al poder, a la riqueza, a la seguridad y lanzarse a lo invisible. En los próximos minutos vas a descubrir los secretos de un corazón que amó a Dios más que a sí mismo. Y eso, hermano mío, lo cambia todo. ¿Por qué Luis prefirió morir sirviendo a los contagiados por la peste? ¿Cuándo podría haberse escondido detrás de los muros del privilegio? ¿Cómo transformó el dolor en oración y la debilidad en fuerza? Vamos a entrar en su intimidad espiritual y conocer el misterio de la pureza que vivió con tanta profundidad, al punto de convertirse en el patrono de la juventud. Aquí, cada detalle es una ventana al cielo. Cada elección de Luis, un espejo para nuestro propio camino de fe. Y ahora, antes de continuar, te invito a dejar en los comentarios cuál ha sido la mayor renuncia que has hecho por amor a Dios. Tu respuesta puede inspirar a otras personas que están perdidas, desanimadas o sedientas de coraje. También deja tu like, porque eso ayuda a YouTube a entender que este contenido transforma vidas. Y claro, si aún no estás suscrito, pulsa el botón rojo y activa la campanita, porque aquí cada historia es un puente entre tu fe y las promesas de Dios. Imagina a un joven heredero, nacido en cuna de oro, con un futuro glorioso por delante en castillos, tierras, títulos, sirvientes y honor. Luis Gonzaga era ese joven, hijo del marqués de Castellón. Fue criado en medio del esplendor de las cortes italianas del siglo XVI, rodeado de lujo y poder. Pero, ¿qué pasa en el alma de alguien que tiene todo lo que el mundo ofrece y aún así siente un vacío que ni el oro, ni la gloria, ni los aplausos pueden llenar? Ese es el punto donde comienza el viaje de la fe. El corazón de Luis estaba inquieto. Mientras todos veían a un príncipe prometedor, él veía algo más allá de las puertas del castillo o la cruz. ¿Y tú? ¿Alguna vez has sentido ese vacío silencioso en medio del ruido del mundo? Desde muy joven, Luis comenzó a cuestionar el ambiente que lo rodeaba. Entre fiestas aristocráticas, ceremonias suntuosas y protocolos rígidos, había algo que no podía ignorar: a la voz suave y persistente de Dios, llamándolo a algo más grande. A los 5 años ya rezaba con fervor. A los 7, había hecho voto de castidad. A los 8, comenzó a leer sobre los mártires de la fe y a soñar con un destino diferente. Así es. Mientras otros niños jugaban con espadas de juguete, Luis deseaba blandir la espada de la fe. Siguiendo los pasos de Jesús, ¿puedes imaginar lo que es crecer en un ambiente que espera de ti todo menos la santidad? Su padre, Ferrante Gonzaga, era un hombre de guerra, poder y ambición. Su deseo era hacer de su hijo un soldado de prestigio, un estratega militar, alguien que perpetuara el nombre de la familia. Pero Luis no quería liderar ejércitos humanos, quería servir al ejército celestial. Esta elección comenzó a causar conflictos intensos en casa. Imagina los enfrentamientos entre padre e hijo, no con gritos, sino con silencios duros, miradas frías y discursos inflamados.
sobre deberes de sangre. El corazón del joven estaba dividido y el alma pesaba. ¿Cómo se elige entre el amor de la familia y el llamado de Dios? Pero no dudó. La decisión que lo cambiaría todo llegó temprano. Luis decidió renunciar a su herencia noble, al título de marqués y al derecho de comandar todo lo que por nacimiento le correspondía. Lo hizo sin odio, sin rebeldía, solo con serenidad y fe. Quería ser jesuita. Quería esconderse en el servicio a Dios. Ese momento fue un punto de inflexión, no solo en su historia, sino en la de todos los que alguna vez se preguntaron, ¿y si eligiera a Dios antes que todo? La pregunta que queda es, ¿a qué serías capaz de renunciar tú para seguir a Jesús? La renuncia oficial se hizo ante la corte. Imagina la escena: un joven de apenas 18 años, vestido con trajes finos, delante de los nobles de Italia, renunciando a un ducado, con voz firme y ojos mirando al cielo. No lloró a su padre. Cianferrante no podía entender cómo un hijo preferiría la pobreza de Cristo al trono de un ducado. Pero Luis no buscaba ser comprendido, buscaba ser fiel. Su valentía silenciosa resuena hasta hoy en los corazones que dudan entre el confort y la cruz. ¿Puedes sentir el peso de esa decisión? Tras la renuncia, se dirige a Roma para ingresar en la compañía de Jesús. Allí, la vida cambia radicalmente. De príncipe, pasa a novicio. De palacios, a celdas humildes. De banquetes, a ayunos. Y aún así, su alma florecía. La vida espiritual de Luis era intensa: largas oraciones, meditaciones profundas, amor a los pobres, humildad extrema. En todo buscaba la presencia viva de Jesús. Y cuanto más se alejaba del mundo, más parecía sumergirse en el corazón de Dios. ¿Alguna vez te has sentido más completo al renunciar a lo que parecía indispensable? Muchos en la época veían su actitud como locura. Al fin y al cabo, era un joven hermoso, inteligente, elocuente. Podría haber sido papa, obispo, diplomático, pero eligió el silencio de la oración en lugar del bullicio de las cortes. Cargar la cruz invisible del sacrificio diario, sin reflectores, sin glorias humanas. Para él, el único aplauso que importaba era el del cielo. ¿Será que hoy somos capaces de entender ese tipo de amor? ¿O seguimos buscando aprobación en cada paso? Los superiores jesuitas pronto percibieron su santidad y, incluso entre los santos de la orden, Luis se destacaba por su pureza, su disciplina y su intimidad con el Espíritu Santo. Su confesor afirmaba que jamás cometió un pecado mortal, y no era por miedo, era por amor. Amor a Dios, amor a la salvación, amor a las almas. La castidad que profesaba no era represión, era libertad. Veía el cuerpo como templo y el alma como morada de promesas eternas. ¿Has pensado qué pasaría si todos nos miráramos así? Aún viviendo poco, vivió intensamente, intensamente para Dios, intensamente para los demás. Su renuncia no fue una fuga, fue una entrega. Entendió pronto lo que muchos tardan toda una vida en descubrir: a quien lo entrega todo a Jesús, no pierde nada. Gana el todo de Dios. Pudo haber muerto como duque, pero prefirió morir como siervo. Pudo haber sido recordado como gobernante, pero hoy es venerado como santo. ¿Y tú? ¿Qué tipo de legado quieres dejar? Su historia no es la de un príncipe que perdió un trono, es la de un joven que encontró el cielo mientras aún caminaba por la tierra. Luis Gonzaga no eligió el camino más fácil, eligió el camino de la cruz, y por eso su nombre resuena con fuerza entre los que buscan santidad, coraje y verdad. Que su elección despierte en nosotros el deseo de también renunciar a lo que es pasajero para abrazar lo que es eterno. ¿Y tú? ¿Estás listo para seguir el mismo camino?
Roma estaba sumida en el caos. Un silencio sofocante se apoderaba de las calles, roto solo por el sonido de las campanas que anunciaban otra alma perdida a causa de la peste. Los hospitales estaban llenos, los pobres abandonados a su suerte, los cuerpos se acumulaban en las esquinas. Era el año 1591, y la peste arrasaba vidas con violencia. Y en medio de ese escenario apocalíptico, surge la figura de un joven jesuita, con la mirada firme y la fe encendida en el pecho en San Luis Gonzaga. Apenas 23 años, frágil de cuerpo, pero gigante de alma. Y la pregunta que resuena, que lleva a un joven a entrar, por voluntad propia, en el epicentro de la muerte. Luis no estaba entre los fuertes. Su cuerpo estaba marcado por la fragilidad. Su salud era constantemente delicada. Ya había enfrentado enfermedades desde la infancia. Aún así, frente al miedo que paralizaba a tanto, él pidió a sus superiores que le permitieran servir a los enfermos contagiados por la peste. Así es, no huyó, se ofreció. Muchos intentaron detenerlo, decían que sería su sentencia de muerte, pero él solo respondía: ¿y si soy el consuelo de un alma a punto de perderse? Ese es el tipo de fe que incomoda, que sacude, que provoca. ¿Y tú? ¿Qué harías ante el riesgo de perder tu propia vida? Con un crucifijo en una mano y un cuenco de agua en la otra, Luis recorría los pasillos del hospital como si cada lecho fuera un altar. Lavaba heridas, cargaba cuerpos, cambiaba vendas ensangrentadas y sobre todo, rezaba. Rezaba con fe, con lágrimas, con ardor. Sus ojos eran como antorchas en medio de la oscuridad, y cada palabra que salía de su boca era como un soplo de esperanza. Para aquellos que ya habían renunciado a la vida, él no veía enfermedades, veía almas sedientas del amor de Dios, necesitadas de salvación y hambrientas de la presencia del Espíritu Santo. Aun siendo solo un novicio, su madurez espiritual sorprendía a los más experimentados. Los enfermos lo llamaban Ángel, Sas. Compañeros jesuitas decían que no caminaba, flotaba en medio del dolor, como si cada paso fuera guiado por el mismo Jesús. Y cuando le preguntaban si tenía miedo de contagiarse, él sonreía con mansedumbre y respondía: Lo que me asusta es dejar de amar hasta el final. ¡Qué respuesta! ¿Verdad? En un mundo tan acostumbrado a evitar sacrificios, él se entregaba sin reservas. ¿Será que hoy tendríamos esa valentía? La peste era rápida, bastaba un contacto, un suspiro, un descuido. Pero Luis no retrocedía, besaba a los enfermos, abrazaba a los moribundos, se arrodillaba junto a los olvidados. Un acto de amor tras otro, como si estuviera corriendo contra el tiempo. Y, de hecho, lo estaba. Sabía que no le quedarían muchos días más, y aún así, no aceleraba sus pasos por miedo, sino por compasión, porque cada vida que salvaba, cada confesión que escuchaba, cada oración que susurraba, era un alma que devolvía a Dios con sus propias manos. Y entonces, lo inevitable ocurrió. Luis contrajo la peste. Fue en un gesto sencillo, encargando a un hombre moribundo hasta el hospital. El sudor, la sangre, el contagio. Sus hermanos jesuitas lloraron. Los superiores guardaron silencio. ¿Y él? Él dio gracias. Sí, agradeció por poder morir sirviendo. Sus últimos días fueron de profunda contemplación, oración constante y serena aceptación. Pidió que su cama fuera sencilla, rechazó privilegios y pasó a orar por aquellos que morirían sin fe, sin amor, sin Dios. La agonía fue corta, pero el sufrimiento, intenso, fiebre, dolores, delirios. Y aún en esos momentos, susurraba salmos, llamaba a Jesús y se ofrecía como víctima de amor. En una de sus últimas oraciones, pidió a un Señor: acepta mi vida como un sacrificio por aquellos que aún no te conocen. ¿Qué corazón es ese, capaz de transformar el dolor en ofrenda,
la muerte en redención, y nosotros, en nuestra rutina cómoda, ¿cómo reaccionamos ante la mínima incomodidad? La noche del 21 de junio de 1591, partió. Murió joven, pero pleno. Murió enfermo, pero puro. Murió débil, pero glorioso. Y Roma, que lo había visto caminar por sus calles como ángel entre los pobres, ahora lloraba. El cielo, en ese momento, no guardó silencio. La Iglesia reconoció su gesto, y siglos después, lo declaró patrono de la juventud católica, ejemplo supremo de fe, esperanza y amor de Dios. Su nombre se convertiría en una invitación para que la juventud viva con propósito, y no por apariencia. La vida de San Luis Gonzaga es un grito contra la indiferencia, un testimonio radical de que la fe sin obras está muerta, y que amar es más que sentir, es servir hasta el final, incluso cuando todo alrededor parece gritar: huye. Él no huyó. Él se quedó. Se arrodilló. Murió, y por eso, hoy vive para siempre, en los altares y en los corazones. Que su entrega nos cuestione, nos inspire, nos mueva, y que podamos, aun con miedo, elegir amar como Él eligió. ¿Estás dispuesto a dar un paso más por amor, a ir al encuentro del otro, incluso cuando el camino sea peligroso? A server. Incluso cuando el precio sea alto. San Luis nos enseña que la verdadera grandeza está en el don total de sí, y el cielo sonríe cuando alguien elige morir amando. Pocos entienden lo que significa la pureza en los días de hoy. Muchos piensan que es solo ausencia de pecado, como si fuera una virtud fría, inalcanzable, reservada para unos pocos elegidos. Pero cuando miramos la vida de San Luis Gonzaga, entendemos que la pureza es, en realidad, un amor tan intenso por Dios, que todo lo que no es de Él pierde su brillo. La pureza no es huida, es presencia. Y el corazón limpio de Luis no estaba vacío de deseos, sino lleno de una única pasión: Jesús. ¿Alguna vez has pensado lo que sucede cuando un joven entrega no solo el cuerpo, sino también el alma al Espíritu Santo? Desde muy pequeño, Luis hizo voto de castidad. Tenía apenas 7 años. Para el mundo, eso era escándalo, locura, extremismo, pero para él era solo coherencia. Deseaba ser todo de Dios. Su meta no era agradar a las personas, sino agradar al cielo. En un mundo que vende el placer como objetivo de vida, Luis eligió la renuncia como forma de libertad. No fue un joven reprimido, sino libre, porque solo quien ama de verdad es capaz de decir no a las pasiones que esclavizan. ¿Has intentado vivir así? Aunque sea por un día. La pureza de Luis no era solo moral, era espiritual. Hasta en sus gestos, en su mirada, en la manera de relacionarse con los demás. Nunca se le vio con arrogancia, ni con presunción. Nunca habló de sí mismo con vanagloria. Sabía que todo lo que tenía venía del amor de Dios, y por eso, nada en él era vano. Al contrario de lo que muchos piensan, la santidad no lo hizo distante, sino accesible. Sus compañeros decían que bastaba estar a su lado para sentir paz. La pureza, en ese sentido, era la presencia de Dios encarnada. ¿Alguna vez has conocido a alguien así? Su manera de vestir, de hablar, de actuar, todo, en él, reflejaba sobriedad, no por rigidez, sino por profundidad. Luis sabía que el cuerpo es templo, y que cada acto nuestro es una oración o una profanación. Por eso evitaba los excesos, huía de la frivolidad y buscaba siempre el recogimiento. Incluso en ambientes hostiles, su atención permanecía enfocada en lo alto. No se perdía en los ruidos de la vanidad, se encontraba en el silencio de la oración. ¿Has experimentado alguna vez el poder de un silencio lleno de la presencia de Dios? Su lucha por la castidad
no fue fácil. Él mismo relataba haber enfrentado tentaciones fuertes, especialmente en la juventud, pero no combatía el mal solo con fuerza de voluntad. Vencía con amor, pasaba largos momentos delante del Santísimo Sacramento, ayunaba, mortificaba los sentidos, hacía vigilias, no por obligación, sino por un deseo ardiente de mantener el corazón limpio para Dios. A la oración era su escudo y el Espíritu Santo su guía. ¿Cuántas veces intentamos resistir solos, sin antes doblar las rodillas? Un detalle que pocos conocen en Luis: evitaba mirar el rostro de las mujeres, incluso cuando eran amigas o familiares, no por desprecio, sino por respeto. Sabía que la mirada es la puerta del alma y deseaba mantener esa puerta siempre orientada hacia el cielo. Es un gesto radical, difícil de entender en nuestros días, pero profundamente significativo, porque la verdadera pureza no es ausencia de belleza, es reverencia por el misterio del otro. ¿Somos capaces de mirar así a quienes nos rodean? Al confesarse, era necesario el esfuerzo del confesor para encontrar algo que perdonar, pero él no se creía santo. Al contrario, lloraba por sus propios pecados como quien reconoce su miseria ante la luz de Dios. Su corazón era contrito, humilde, pequeño, ante lo eterno. No quería ser admirado, quería ser santo, y no por vanidad sino por amor. La santidad, para él, era el único camino verdadero. Y para nosotros, ¿cuál ha sido nuestra prioridad? San Luis también hablaba poco, era reservado, pero profundamente atento a los sufrimientos de los demás. Cuando alguien lo necesitaba, escuchaba con el corazón, acogía con compasión. Esa sensibilidad venía de su pureza, porque quien tiene el corazón limpio, ve el dolor del otro con los ojos de Jesús. No juzgaba, amaban, y por eso muchos se sentían tocados solo con estar a su lado. ¿Qué impacto causamos nosotros en las personas con quienes convivimos a diario? La Iglesia reconoció en San Luis Gonzaga un modelo de pureza heroica, y por eso lo proclamó patrono de la juventud. Pero esta misión no es solo simbólica, es profética. Él sigue siendo, hoy, una voz que clama: es posible vivir la fe con radicalidad. No importa la generación, el tiempo o la cultura, la santidad siempre es posible. Pero empieza por dentro, empieza con una decisión a ser todo de Dios, sin reservas. ¿Y tú? ¿Ya has tomado esa decisión? La pureza de San Luis no le impidió amar. Al contrario, hizo que amara más profundamente, más intensamente, más libremente. Un amor que no se contamina, un amor que no esclaviza, un amor que conduce a la salvación. Su ejemplo sigue resonando como una invitación para jóvenes, adultos e incluso ancianos que desean más de lo que el mundo puede ofrecer. Que el Espíritu Santo nos conceda la gracia de buscar esa misma pureza, no como una regla fría, sino como expresión de un corazón enamorado de Dios, y que, como Luis, seamos señales vivas de la promesa de salvación que habita en cada alma entregada a Jesús. La historia de San Luis Gonzaga no termina aquí. No es solo un relato del pasado, es un llamado vivo para el ahora, un susurro divino que atraviesa los siglos y llega hasta ti, justo ahí donde estás. Porque, en el fondo, cada lección que Él hizo sigue siendo tomada todos los días por almas que se atreven a decir sí a la voluntad de Dios. ¿Qué vas a hacer tú con todo lo que has escuchado? ¿Estás dispuesto a renunciar, a confiar, a amar hasta que duela? ¿A seguir a Cristo, incluso cuando el camino sea estrecho? ¿A ser luz en un mundo que eligió la oscuridad? El ejemplo de Luis nos muestra que la juventud no es excusa para la tibieza, ni la debilidad es obstáculo para la santidad. Al contrario,
Es justamente en la entrega valiente, en el amor sincero, en la fe perseverante, donde el cielo se abre y las promesas de Dios comienzan a cumplirse. Sí, las promesas de Dios, porque Él no abandona a los que lo buscan con corazón puro. Así que aplícalo. Elige hoy mismo la oración como arma, la pureza como escudo, la fe como norte. Inspírate en Luis y transforma tu rutina en un altar. Tu universidad, tu trabajo, tu casa, todo puede volverse sagrado cuando se ofrece con amor. Y no te preocupes por lo que dirán. El mundo siempre llamará locura a lo que el cielo llama santidad. Lo que importa es cómo serás recordado por Dios, no por los hombres. Choir as loss, aplausos de las multitudes, o la sonrisa silenciosa del Creador. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál fue el momento más fuerte de esta historia para ti? ¿El instante de la renuncia? ¿El gesto de caridad en medio de la peste? ¿O la pureza vivida como un altar interior? Comparte tu respuesta. Vamos a construir juntos una comunidad de fe, de esperanza, de testimonios reales que edifiquen a quienes están llegando ahora. Aquí, cada comentario tiene poder, y si sentiste que el Espíritu Santo te tocó a través de esta historia, no te la guardes solo para ti. Difúndela. Envía este video a alguien que necesita una dirección. Y si aún no estás suscrito, haz clic ahora en el botón de suscribirte. Activa la campanita de notificaciones, porque cada semana tenemos nuevos contenidos que te llevarán más profundo en la palabra, en la fe y en el amor de Dios. Aquí hablamos de la Biblia con verdad, de oración con profundidad y de Jesús con el corazón. Juntos formamos una generación que no se rinde ante el mundo, sino que se arrodilla ante el Señor. Y para terminar, te dejo este versículo como una promesa: vivan bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Mateo 5. Que el ejemplo de San Luis Gonzaga nos inspire a vivir con los ojos en el cielo, los pies firmes en la tierra y el corazón totalmente entregado al amor de Dios. Hasta el próximo video.